En el pueblo de San Juan, donde las montañas se levantaban majestuosas pero también imponentemente distantes, la vida de los Martínez no era fácil. Isabel, una mujer de rostro suave pero curtida por el sol y las luchas, había criado a sus 3 hijos con el amor de una madre que no conocía más riqueza que el calor de su hogar. Su esposo, Andrés, había muerto hace años, en un accidente que dejó huellas profundas en su corazón y en sus recuerdos. Desde entonces, la vida no había sido la misma para la familia. Las riendas de la casa las tomaba ella sola, con valentía, con esfuerzo, y con la esperanza de que un día las cosas cambiarían. Juanito, el hijo mayor, había asumido, desde temprana edad, una responsabilidad que no le correspondía. Solo tenía 12 años, pero ya era el hombre de la casa. Pedro, de 9 años, y Laura, de 6, lo veían como el protector, el hermano en quien podía confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Juanito, con su mirada clara y decidida, era un niño que no conocía la palabra rendirse, y aunque su corazón era puro y lleno de bondad, su vida estaba marcada por la lucha constante. Las mañanas comenzaban temprano. Isabel se levantaba antes que el sol, encendiendo una pequeña lámpara de aceite y comenzando su trabajo en la cocina. El fuego de la estufa chisporroteaba mientras preparaba el desayuno con lo que había conseguido el día anterior. El pan, siempre escaso, era repartido con generosidad entre los 3 hermanos, y si quedaba algo, era para Isabel. Pero la comida era un bien preciosa, y muchas veces la familia pasaba más hambre que saciedad. Un día, mientras Juanito ayudaba a su madre a lavar los platos, escuchaba a Isabel hablar con una vecina. La voz de su madre estaba teñida de preocupación y cansancio. No sé qué hacer, Antonia. No sé cómo seguir adelante. Las cosechas no han sido buenas y el dinero escasea. Mis hijos merecen algo mejor, dijo Isabel, con una tristeza que se reflejaba en cada palabra. Juanito escuchó en silencio, sus ojos reflejaban una sabiduría que, a su corta edad, no debería tener. El pequeño Pedro y Laura jugaban afuera, ajenos a la conversación, disfrutando de una inocencia que su hermano mayor había perdido hace mucho. La noticia de la escasez llegó rápidamente a los oídos de la familia. El hambre, que ya era un visitante conocido, se presentó con más fuerza. Cada día, la comida en la mesa se hacía más escasa, y el arroz y los frijoles que Isabel cocinaba parecían nunca ser suficientes. Juanito, observando a sus hermanos devorar lo poco que había, sintió una punzada en el corazón. Una noche, después de una larga jornada de trabajo en el campo, Isabel llegó a casa con la mirada cansada. El día había sido aún más duro que de costumbre, y la cosecha había sido nula. Solo traía un saco pequeño de arroz, suficiente para 2 o 3 comidas, pero no para todos. Cuando los niños vieron el saco, sus rostros se iluminaron, pero también hubo un destello de preocupación en los ojos de Juanito. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó con la voz entrecortada, tratando de esconder el miedo en sus palabras. Isabel miró a su hijo con un suspiro profundo. Haremos lo que podamos, hijo. No te preocupes. Lo importante es que estamos juntos. Eso es lo que más importa. Esa noche, la comida fue escasa. Isabel sirvió lo poco que había en los platos y se sentó con ellos. El silencio llenaba la habitación, mientras los niños comían con voracidad. Pedro, que era el más pequeño, levantó la vista hacia su madre y preguntó inocentemente, «Mamá, ¿por qué no comemos todos iguales?». Isabel lo miró con ternura, tratando de encontrar una respuesta que no hiciera daño a su corazón. «Es solo que debemos compartir, hijo. A veces tenemos que cuidar unos de otros. Eso es lo que hace una familia». Juanito miró la escena en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Sin decir palabra, empujó su plato hacia el centro de la mesa,
y con una sonrisa tranquila, miró a su madre. No tengo hambre, mamá. Ya comí suficiente. Isabel lo miró, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Juanito ya había tomado la decisión. No quería que sus hermanos pasaran hambre. Sabía que, como el alcalde, su rol era protegerlos y darles lo mejor que pudiera. Incluso si eso significaba sacrificarse. Pedro, al ver lo que hacía su hermano, miró a Laura con los ojos llenos de lágrimas. Juan, no tienes que hacer esto. Nosotros podemos compartir, dijo con voz temblorosa, pero Juanito lo interrumpió con un gesto suave. Es lo que debe ser, Pedro, dijo, sin levantar la vista. Ellos necesitan más que yo. Isabel, viendo la escena, no pudo evitar sentirse abrumada por el amor y el sacrificio de su hijo. Aunque le dolía profundamente verlo pasar hambre, sabía que Juanito lo hacía por amor a su familia. ¿Cómo podría ella, como madre, permitir que su hijo sufriera de esa manera? Pero, ¿qué más podía hacer? Ella también estaba luchando por mantenerlos a flote. Esa noche, Isabel lloró en silencio, mientras miraba a sus 3 hijos dormir en la pequeña casa. Sabía que su sacrificio era grande, pero también lo era el de Juanito. Y ese amor incondicional que él les ofrecía era lo que mantenía a la familia unida, incluso en medio de la oscuridad. El niño que dejó de comer para dárselo a sus hermanos, te hará llorar, parte 3. Los días pasaron y las dificultades no desaparecieron. Juanito continuaba sacrificándose por sus hermanos, siempre con la sonrisa en el rostro, pero con el dolor del hambre clavado en su estómago. Isabel, aunque agradecida por su valentía, sentía que su alma se desgarraba cada vez que veía a su hijo mayor ponerse en segundo plano por el bien de los demás. El invierno llegó rápidamente, y con él, el frío mordiente que hacía aún más difícil conseguir alimento. Los días eran cortos y las noches largas, llenas de incertidumbre. Isabel sabía que si no lograba conseguir algo de trabajo en el pueblo cercano, las cosas empeorarían. Un día, Isabel decidió ir a ver al alcalde, un hombre amable pero firme, conocido por ayudar a las familias en dificultades. Cuando llegó a su oficina, el alcalde la recibió con una mirada comprensiva. Señora Isabel, sé lo que está pasando, dijo el alcalde. Este invierno ha sido duro para todos, pero su familia es muy querida en este pueblo. Voy a ayudar en lo que pueda. Hay algunos recursos que puedo ofrecerle. Isabel, con el corazón lleno de esperanza, recibió su ayuda con gratitud. Aunque sabía que no sería suficiente para aliviar la carga de su hijo, al menos sería un alivio momentáneo. Esa misma noche, cuando Isabel regresó a casa con una pequeña provisión de alimentos, Juanito, al verla, no pudo evitar sentirse aliviado. Finalmente, algo de esperanza se asomaba en el horizonte. El frío invierno trajo consigo días aún más grises y difíciles para la familia Martínez. La casa, ya de por sí humilde, parecía empequeñecerse con la llegada del viento helado que se colaba por las grietas de las paredes. La chimenea, a duras penas, mantenía a raya el frío, pero nunca lo suficiente para calentar por completo a los 3 niños. La decisión de Juanito de sacrificarse por sus hermanos ya no era una novedad, sino parte de su rutina diaria. Al principio, Isabel pensaba que era solo un acto de bondad infantil, pero con el paso de los días, se dio cuenta de que su hijo mayor realmente no pensaba en sí mismo. Cada vez que se sentaban a la mesa, Juanito hacía un esfuerzo por sonreír mientras empujaba su plato a un lado. No tengo hambre, mamá, decía siempre, aunque Isabel veía la palidez en su rostro y la fatiga en su cuerpo. Pedro y Laura, los hermanos más pequeños, querían hacer lo mismo, ofreciendo su comida a Juanito, pero él siempre les decía que comían. Si ustedes comen bien, yo estaré feliz, les decía con una mirada llena de amor y sacrificio. La casa estaba llena de un silencio pesado,
una mezcla de amor y sufrimiento, mientras la familia pasaba por los días más difíciles de su vida. El invierno parecía interminable, y las posibilidades de conseguir más comida se reducían con cada día que pasaba. Isabel pasaba horas buscando trabajo, pero las oportunidades escaseaban. En el pueblo, la situación era difícil para todos, y el alcalde, aunque dispuesto a ayudar, no podía ofrecerles mucho más que unas pocas provisiones. Un día, Isabel decidió ir a la iglesia del pueblo, con la esperanza de encontrar algo más que respuestas. En ese lugar, el sacerdote don Ramón siempre había sido un hombre de corazón generoso. Conocía bien la situación de los Martínez, y, aunque no podía hacer milagros, sabía que algo debía hacerse para ayudar. Isabel, le dijo el sacerdote al verla entrar en su oficina. Sé lo que están pasando. He hablado con algunos de los aldeanos, y hemos decidido organizar una pequeña campaña de recolección de alimentos. Será difícil, pero si todos colaboramos, podremos conseguir algo para que tu familia no pase hambre. Isabel, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Aunque sabía que no sería suficiente para sanar todas las heridas de su familia, al menos tendría algo de esperanza. La campaña de recolección de alimentos no solo ayudaría a los Martínez, sino también a otras familias del pueblo que estaban pasando por la misma situación. Esa noche, cuando Isabel regresó a casa con la noticia, Juanito no mostró sorpresa. Sabía que su madre haría todo lo posible por mantenerlos a salvo, aunque siempre lo hacía con el sacrificio de su propio bienestar. Pedro y Laura, por su parte, mostraban signos de alegría. «¡Qué bien, mamá! Vamos a comer pan y leche», dijo Pedro, saltando de felicidad. Isabel, con una sonrisa triste, asintió. «Sí, hijos. Pero debemos recordar que esto es solo un pequeño alivio. Lo que realmente necesitamos es seguir juntos y mantener la esperanza». La campaña de recolección comenzó al día siguiente, y en pocas semanas, el pueblo logró recolectar una cantidad significativa de alimentos. Isabel, aunque agradecida por la ayuda, no podía evitar sentirse abrumada. La ayuda externa solo era un parche temporal, y la vida seguía siendo una lucha constante. Juanito, por su parte, estaba empezando a perder su vitalidad. Aunque se esforzaba por mantenerse fuerte, el hambre lo estaba debilitando. Ya no sonreía tanto como antes, y sus ojos, antes brillantes de energía, ahora parecían apagados. Isabel lo notaba, pero no quería preocuparse a sus otros hijos. «Juanito, ¿estás bien?», le preguntó una tarde mientras él caminaba de regreso del campo. Juanito la miró con una sonrisa débil. «Sí, mamá. Solo estoy cansado, pero no te preocupes. Todo estará bien». Pero Isabel no pudo evitar ver la tristeza en su rostro. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Juanito se desmayó mientras ayudaba a Isabel a recoger los pocos vegetales que quedaban en el huerto. Isabel, al verlo caer, sintió una ola de pánico. Corrió hacia él y con todo su amor y desesperación, lo levantó en brazos. «Juanito, por favor, no me dejes», susurró mientras lo llevaba hacia la casa. Dentro de la casa, Pedro y Laura miraban aterrados. Isabel, con el rostro pálido y angustiado, comenzó a mojarle la frente a Juanito con agua fría. Después de unos minutos, Juanito despertó lentamente, y al ver a su madre a su lado, sonriendo débilmente. «No te preocupes, mamá. Solo fue un mareo». Isabel lo miró, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, hijo. Esto no es solo un mareo. Tienes que comer, tienes que descansar. ¿Por qué no me dijiste antes de que no te sintieras bien?». Juanito miró a su madre, sintiendo una mezcla de amor y culpa.
No quería que te preocuparas, mamá. Ya he comido mucho en mi vida. Ahora es su turno. Isabel no pudo evitar abrazarlo, con el corazón roto. Sabía que su hijo había dado todo por su familia, y que ese sacrificio había llegado demasiado lejos. Esa noche, después de acompañar a sus hijos, Isabel se quedó despierta, mirando el techo. Sabía que las cosas no podían seguir así. Juanito ya no podía seguir sacrificándose. La familia necesitaba algo más que solo amor, necesitaba una solución real. Isabel decidió que debía hacer todo lo posible para cambiar la situación de su familia. Tenía que encontrar una forma de que sus hijos pudieran tener una vida mejor, una vida en la que no tuvieran que elegir entre el hambre y el sacrificio. El niño que dejó de comer para dárselo a sus hermanos, te hará llorar, parte 6. Al día siguiente, Isabel decidió ir nuevamente a la ciudad vecina. Necesitaba encontrar trabajo o alguna oportunidad para su familia, y no podía esperar más. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Isabel no solo estaba buscando comida o provisiones, sino algo más. Un futuro para sus hijos. Mientras caminaba por las calles del pueblo vecino, Isabel pensó en las muchas veces que había tenido que enfrentarse a la adversidad. A lo largo de su vida, había superado tantas dificultades, pero ahora veía a sus hijos sufriendo, y eso era lo que más le dolía. ¿Cómo pude dejar que llegáramos a este punto?, pensó para sí misma, luchando por contener las lágrimas. Esa mañana, Isabel encontró un trabajo en una tienda de textiles. No era mucho, pero era un comienzo. Con el dinero que ganara, podría comprar más comida, pagar algunas deudas y, con suerte, sacar a sus hijos de la miseria. Isabel regresó a casa esa misma tarde, con el corazón más ligero, sabiendo que había dado el primer paso hacia un futuro mejor. Cuando le contó a sus hijos la noticia, Pedro y Laura comenzaron a saltar de felicidad, pero Juanito, a pesar de su debilidad, sonriendo con orgullo. Mamá, lo consiguiente. Gracias, dijo, su voz suave pero llena de amor. Isabel abrazó a sus hijos, con la esperanza renovada de que, juntos, podrían superar cualquier adversidad. Aunque el camino por delante seguía siendo difícil, ahora tenían algo más, la fe en que un futuro mejor estaba al alcance.